Telefónica, y le agradezco mucho la comunicación esta mañana a la doctora Rosana Méndez, economista y especialista en ciencias sociales, asistente de investigación en el Colegio de Sonora. Doctora, qué gusto saludarla esta mañana, buenos días. Buenos días. Es día importante, obviamente hablando en tema internacional, la puesta en marcha ya del TEMEC. Y quisiéramos ver, obviamente, con usted como especialista, doctora, y le agradecemos mucho esta interacción de conceptos, de comentarios, cómo el área de oportunidad que tiene nuestro estado de Sonora, en nuestro país, en medio de la contingencia por COVID-19, en medio de lo que estamos viviendo en materia económica, cómo viene cómo cae este asunto del TEMEC aquí en estos momentos que estamos viviendo en materia económica. Ay, mira, obviamente es una circunstancia bastante positiva en medio de toda esta tormenta que hemos vivido en los últimos meses. Obviamente Sonora, al ser uno de los estados con una fuerte capacidad exportadora, puede obviamente aprovechar la oportunidad que se está abriendo finalmente con la concretación del TEMEC, ¿no? Uh-huh. Completamente, y es por ello que en ese sentido muchos empresarios y muchas ramas de la industria aquí, doctora, estaban a la expectativa precisamente de la apertura ya de lo que es estas nuevas reglas en materia comercial y sobre todo lo que al final de cuentas legisló incluso ya ayer en la capital del país, las reglas de operación que se tienen, las nuevas reglas, vaya, del comercio. Sí, mira, una circunstancia que obviamente adicional a las contingencias que hemos vivido económicas a raíz de la pandemia, la definición finalmente de una base sobre la cual podemos operar en términos comerciales con Estados Unidos es una tranquilidad. Nosotros siempre llamamos en economía que la incertidumbre es lo peor que puede estar enfrentando los agentes económicos. Entonces, obviamente, si recuerdas, este asunto de la modificación de las reglas de operación en términos comerciales viene desarrollándose desde el inicio del periodo presidencial del presidente Trump. Entonces, obviamente, ahorita es una tranquilidad saber que al menos hay una base clara sobre cuál poder operar. ¿Qué quiere decir esto? Las empresas han estado operando en los últimos 3 años aprendiendo cómo. Entonces, ahorita hay una posibilidad de volver a establecer relaciones mucho más eficientes, mucho más medidas, más controladas y obviamente tratando de mejorar su situación para estas empresas, ¿no? Entonces creo que obviamente sí es una buena expectativa. Esperemos que esas nuevas reglas no hayan modificado en mucha medida parte de las negociaciones que ya estaban en marcha hasta ahorita, ¿no? Sí. Ese sería el único escenario, ¿no? Sí, doctora, y bueno, en el caso de Sonora siempre ha sido distinguido o señalado por la buena mano de obra existente aquí en nuestra entidad, hablando por ejemplo de la industria aeroespacial, de la industria automotriz, que ha sido golpeada también como todas las industrias por el tema del COVID-19. Claro, sí. Ahorita una de las variables que desafortunadamente está siendo más golpeada por el asunto de la contingencia, a raíz de las mismas medidas que se están tomando para bajar la curva de contagios, utilizando los términos que tradicionalmente se usan, ha sido el sector laboral, el empleo. Este es un indicador que tanto a nivel nacional como a nivel estatal está sintiendo mucho, está repercutiendo mucho, está habiendo muchos estragos en ese sentido. A nivel nacional hemos perdido prácticamente más de 1 millón de trabajadores en los últimos lo que va del año, y específicamente en el último mes, nada más en mayo, se perdieron cerca de 900,000 nuevos empleos a nivel nacional. Y obviamente en Sonora también no hemos podido no vernos afectados por liberarnos de esa tormenta, y también hemos perdido bastante. O sea, simplemente para decirte, lo que va de los primeros 5 meses del año, hemos perdido el avance del año pasado, en términos nacionales y en términos estatales. Exactamente, no, el avance precisamente que se tenía, al final de cuentas retrocedimos. Y en este sentido, doctora, quisiera preguntarle el aspecto que dio a conocer ayer, algunos datos, cifras que dio a conocer el INEGI en torno al reporte de mayo en cuestión de empleo y ocupación. En ese sentido mencionaba que se ha reducido la tasa de desempleo en nuestro país, pero ha incrementado el subempleo y lo que es el empleo de la vía informal. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos trata de decir el INEGI con estas cifras? Mira, cuando nosotros medimos, cuando se hace la medición del empleo, obviamente las condiciones laborales son distintas, ¿no? Entonces hay una conceptualización tradicional que llamamos empleo formal,
aquellos trabajadores que obviamente entran al mercado laboral a partir de un contrato, a partir de prestaciones, seguridad social establecida. Por ejemplo, obviamente en la mayoría de los puestos de trabajo a nivel nacional, pues como tú sabes, están registrados dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social. Uh-huh. Hay una como cuota legal que tiene que cubrirse. No obstante, eso no se cubre 100% en la realidad, sino que hay un porcentaje específico que obviamente en el caso de México ronda alrededor de entre el 40 y 50, entre el 50 y 60% de la población que ocupada que no cumple con esas reglas. ¿Qué quiere decir eso? Son personas que están prestando sus servicios, que están recibiendo alguna especie de remuneración por su trabajo prestado, pero no están ni contratados formalmente, ni mucho menos tienen prestaciones de ley, las prestaciones de ley que deberían esperarse, ¿no? Uh-huh. Entonces, en el argot simple, nosotros los conocemos como trabajadores informales. Estos están principalmente ubicados en lo que son los sectores comerciales y servicios, por ser los que tienen mayor peso dentro del proceso, dentro del espectro general, uh-huh, pero no necesariamente solo están ahí. Entonces, ahorita hemos visto en términos de estadísticas, vemos que curiosamente, aunque la tasa de desempleo no ha caído, o sea, incluso se ha recuperado un leve porcentaje, sí ha aumentado mucho más la presencia de trabajadores en estos sectores, el sector informal, uh-huh, o bien en los sectores de subocupación, que quiere decir, son aquellas áreas para las cuales el perfil del trabajador no es necesariamente el mismo y están realizando tareas que no están especificadas o vinculadas a su capacidad, ¿no? O lo que están hechos, por ejemplo, profesionistas universitarios que están trabajando en trabajos donde no se requiere, en tareas donde no se requiere una especialización universitaria, pues, ¿no? Sí, exactamente. Doctora, justo hoy, 1 de julio, también adicional al tema del TEMEC, viene lo que es ya el segundo semestre del año. Estamos justo a la mitad del año, son 183 días que hemos recorrido, nos faltan otros 183. En materia económica, con el TEMEC ya en funcionamiento, con lo que menciona el presidente López Obrador de que se van a recuperar 2 millones de empleos, con las estrategias, si es que las existen, del gobierno federal y del estado en torno a materia económica, ¿hay manera para poder salir adelante de este hoyo económico en el cual nos estamos ya incluidos todos los mexicanos? Vaya, la cuestión ya económica pues prácticamente afecta a todos los grados de la población. Es decir, ¿hay tiempo todavía o ya de plano este año vamos a terminar con números rojos? Mira, yo quisiera pensar, como siempre, no tener una perspectiva positiva y pensar que se puede. Sin embargo, no, la aritmética económica no es tan simple, ¿no? Ahorita justamente lo acabas de mencionar, estamos a 1 de julio. Justamente estamos entrando en lo que se conoce como el tercer trimestre del año. Sí. Así nosotros medimos una buena parte de los indicadores, ¿no? Por trimestres. Y justamente este es el trimestre más bajo siempre en todos los años. El trimestre de verano es el donde hay una fuerte caída, es donde quizás hayas oído la expresión de los abuelitos de este tiempo, que es el tiempo de secas, tiempo de las vacas flacas, como también podemos decir aquí en Sonora vulgarmente. Uh-huh. Entonces, regularmente, incluso en un año bueno, en un año con buen comportamiento, siempre los indicadores tienden a la baja. Baja el empleo, las expectativas de crecimiento del PIB también siempre bajan, porque se reduce, porque hay una tendencia a que la maquinaria se detiene en muchos de los sectores, no en todos. Por ejemplo, el sector primario. El sector primario no opera en muchos de los sectores, baja su fuerza en mucho en el primer semestre del año. Entonces, siempre es una época difícil. Entonces, si lo estás planteando que venimos arrastrando, porque es otra cosa que tenemos que tener en mente. El COVID-19, la pandemia de COVID no fue lo que vino a afectar a nuestra economía. Nuestra economía ya estaba afectada. Traíamos un escenario de crecimiento negativo en el primer trimestre del PIB, en el primer trimestre del 2020, antes de la pandemia. Entonces, obviamente, la entrada de la pandemia vino a romper ya definitivamente la tendencia que veníamos arrastrando. En ese sentido, estamos enfrentando dos distintas situaciones en este momento. El compensar el efecto que nos está provocando la política de no movilidad en los últimos 3 meses, pero también un arrastre y un efecto adverso que veníamos desde el año pasado.
Entonces yo creo que los siguientes meses van a ser extremadamente difíciles. Complicados y sobre todo entonces en este caso el llamado es a cuidar nuestros trabajos, a cuidar las chambas que tenemos, doctora, y también a cuidar cada peso y centavo que estamos gastando, ¿no? Sí, realmente sí es una circunstancia complicada. Obviamente yo sé que es muy fácil decirle a la gente, Claro. Aguántate y búscale y ahorra. O sea que yo sé, además es otra cosa, nuestra economía tristemente dadas las condiciones que tienen, los niveles de ahorro son muy bajos. No hay una perspectiva, ustedes lo deben haber visto, ha habido un cierre masivo de empresas. Me atrevo a pensar que la mayoría han sido micro y pequeñas empresas, que son ese segmento que tiene una dependencia muy fuerte al trabajo diario, a la captación de ingresos y ganancias diarias. Y en ese sentido, si hay una caída estrepitosamente de las ventas, pues obviamente dónde puede haber ganancia, y no hay una perspectiva de protección a futuro. Entonces sí es un escenario muy adverso, es prácticamente lo que nosotros en el manual de economía llamamos una crisis total, y en la que necesita haber propuestas dentro del sector público que busque compensar esa situación. Claro que sí, pues ahí están los conceptos muy claros y sobre todo el mensaje también a nuestra sociedad aquí en el estado de Sonora, a guardar obviamente siempre con este asunto, cuidar nuestros empleos, Sí. los tenemos, y también la cuestión de si tener los ahorros, ahí mantenerlos también de buena manera. Doctora, le agradezco mucho esta comunicación, como siempre, muchas gracias. No, es un placer, un gusto, buen día. Igualmente, gracias a la doctora esta mañana del Colegio de Sonora que está con nosotros aquí en Las Noticias, información relevante y puntual, sobre todo con expertos en la materia económica aquí en este espacio.